a esta tierra, aquí vendemos ilusión, donde el rico es un hombre y el pobre estafador. Bienvenidos a este mundo del fracaso y del horror. Exportamos injusticia y negociamos con dolor. Desde la cárcel y al patíbulo, despertad de espalda al mundo y contemplad la libertad en una cámara de gas. Despertad de espalda al mundo y contemplad su libertad en una cámara de gas. La justicia tiene un precio, ¿cuánto vale, señor juez? Los abogados te defienden sin dinero, enciérrenle. Ya no hay tiempo y eres reo del sistema judicial. Esos perros se llaman justicia y a la pena capital. Desde la cárcel y al patíbulo, despertar de espalda al mundo y contemplar la libertad en una cámara de gas. Despertar de espalda al mundo y contemplar su libertad en una cámara de gas. Hipocresía es la imagen exterior. En su juicio todo vale siempre a golpes de talón. Bombas de odio son lanzadas con total impunidad. Su imagen es lavada a un patriota liberal. Desde la cárcel y al patíbulo, despertar de espalda al mundo y contemplar la libertad en una cámara de gas. Despertar de espalda al mundo y contemplar su libertad en una cámara de gas. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti.
y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti. Han sido los Ramones. Ramones for you. Hola amigos de Oval and Roll y del Sim Racing en general. Este que se habla Fernando López, alias Huracán. Buenas a todos y tenemos también dirigiendo la nave al amigo Manolo Rock. ¿Qué tal, Manolo? Hola, Huracán Fer, Fernando López Viñar. La nave, pero no la nave del misterio. Bueno, La nave, bueno, sí que es la nave del misterio porque hoy estamos en Darlington con las camionetas y ojito, tenemos esto muy calentito, o como diría Miguel Olivares, muy picante, porque tenemos tres pilotos arriba en la clasificación general jugándoselo todo y los tenemos en pista que serían Marcus Baumgart, el hombre de la mirada impenetrable, el alemán que luce el dorsal 111, el polaco Simon Thor con el 04 y Marvin Ullman que ha subido 4 puestos en la general y se ha plantado en la tercera con 198. Es decir, que la cosa está como muy interesante aquí en el campeonato de camioneta, la clase C de la Virtual Oval, la Liga Europea Ovalera por excelencia. pues sí, recordar que queda esta cita y la siguiente, que será en Charlotte. Hoy estamos en Darlington, circuito complicado, como ya todos sabemos. Ese muro puede ser el muro de las lamentaciones para más de uno, ya, ya veremos a ver. Y vamos a ver lo que nos depara la carrera. Como bien has dicho, en la parte de arriba todo muy apretado. Ahora mismo solo queda ya menos de un minuto de clasificación y tenemos a
Marvin Ullman, que es el tercero en la general, que está primero en la quali, segundo en la quali está Simon Stewart, que es el segundo también en la clasificación general, y tercero en la quali está Nigel de Jong, que bueno, como no participa en todas las carreras, está más descolgado en la clasificación general. Así es, y eso que decías del muro de las lamentaciones, yo lo llamo el abrazo de la dama negra. Ese abrazo que te trae y te puede llevar, un abrazo que te puede llevar a la ruina, ¿no? Así que, bueno, interesante, recordemos que toda la Virtual Oval esta temporada ha pasado por aquí por Darlington. Hemos estado con la clase A, hemos estado con la clase B y hoy con la clase C. Es decir, hemos tenido un mes de Darlington para dar y tomar, ¿no? Ahí tenéis la información. Es un oval donde vamos a dar 183 vueltas, ¿no? Que viene a ser unas 250 millas. Creo que ya está terminando la quali, así que ya se están colocando los coches en la parrilla. Vamos a ir recogiendo overlays que no son necesarios en estos momentos. Ahí ya situado el pace car en la parrilla. Vamos a poner, por cierto, Elgri, cómo ha quedado esto. Ahí lo tenemos. Cómo no, hablábamos de Marvin Ullman, el alemán que ha hecho el mejor tiempo, el piloto de Hot Pursuit Motorsport. Nigel de Jong marca el segundo, será su pareja de baile. Simon Thor tercero, el polaco, mucha variedad, holandés, polaco, alemán. Y luego ya nos vamos con Brian Heider, Rede Haase, Stephen Netherworld, Ari Seja, nuestro hermano el Manatí, la posición 7, el argentino, Federico Stocker, el suizo, en el octavo, noveno, Dennis Bay, que creo que es debutante, no me suena su nombre mucho, o no corre por libre, lo tenemos fichado. Anastasio Politi, el amigo griego, Jack Foster, el inglés, y Marcus Baumgart, el líder, que ha marcado la posición 12. Veamos quiénes siguen. Después de la 12. Si quieres, te cojo el relevo. Andreas Sí. Hermann es me sale a mí que es el piloto que le sigue, no lo tengo muy claro. No, le Luego, sigue, perdón, no, y- después de Ives de Marcus Baumgart está Ives Kaiser, Steve Aladi, Juneman, Frederick, Moratalla, Santi Moratalla, el Coyote y Andrea Germa. Quizás sea porque no han marcado tiempo, posiblemente te salga Sí, mezcladito, es eso, ¿no? sí, y en el caso de exactamente Marcus Baumgart, que Sí. comentábamos que estaba liderando, no ha hecho quali. con Ha lo hecho la cual- táctica del avestruz y por eso la ponemos ahí. Presentamos el avestruz de la Raw TV, ¿no? Para Andrea, Claro. es decir, de Baumgart para abajo nadie ha hecho nada. Así que perfecto. Vamos presentado los que han optado por la táctica de la avestruz en esta salida. Vamos a ir preparándonos, como ya sabe la gente, que el arranque, la bandera inicial de carrera la hace el amigo Hilario Cortel con su badán, badabadán, hey, badabadán. Así que ahí tenemos tirando al pelotón. Portándose bien, vámonos a la cabeza. Pescar todavía tirando. Va subiendo la tensión, evidentemente. Silencio, ese silencio en Darlington, esto no es cualquier cosa. Hay gente jugándose bastante. Se va al pescar y lanzo a mi querido Hilario Cortel y su bandera verde.
Pues ahí estaba el grito de guerra de Hilario Cortés lanzando la primera bandera verde, es decir, la de salida en Darlington. Y creo que ya hay un pequeño inconveniente por ahí. Me suena que Heikki Junneman ha tenido un pequeño incidente. Lo que no sabemos que haya habido amarilla. Creo que no, corrígeme, Fer. No, Pero no ha habido amarilla y tampoco me he dado yo cuenta sí, pues ha tenido un pequeño golpe, luego lo recuperaremos. Pero como no ha sido importante, nos vamos para la cabeza. ¿Te parece? Por supuesto. Pues Ahí tenemos, sí. Exacto. Sí. Dígale usted, sin problema. Marvin Ausman es el que está en primera posición, seguido todavía bastante de cerca de Nigel de Jong. Hay un pequeñito hueco y luego le sigue Simon Schwartz. De momento, en la parte de arriba, pues bueno, todo el mundo bastante juntos, hasta Ari Cejas, que el compañero Ari está en la 7ª posición, hasta ahí, y luego ya se abren algunos huecos. Muy bien, vamos a hacer una cosa, como siempre, eso que te gusta, la tabla de los tiempos, que sé que a ti te encanta que la ponga, pues la pongo para ti, para los visitantes que ya tenemos por ahí por el canal, que aprovechamos para saludarlos. Bienvenido el amigo Spirit, bienvenido Santi Moratalla, que Santi Moratalla ha saludado antes de meterse en la pista, y Spirit, pues nuestro querido amigo Adrián San José Arena, si no me equivoco y recuerdo bien. Y bueno, y daros por saludados todos los demás que estáis ahora mismo ahí calladito. Sabéis que podéis participar en el chat, lo que queráis, preguntad, comentar, lo que os dé la gana. Esta es vuestra casa, y sobre todo like para el canal, dislike que le encanta hacer porque se los come todos, así que like, dislike, bienvenidos. La suscripción es gratuita, tiraros el rollo, no seáis magantos y vagos, darle un clic, te suscribes, y de paso que has dado un clic, das dos y le metes a la campanita y estarás al loro de todas las retransmisiones que hace la Arro TV, Ramones Oval Televisión, aquí, el canal del Oval. Vámonos, Fer, ¿qué es lo que ocurre por ahí? Dime si tengo que mandar esto a algún lado. Tuvimos un par de paralelos con Ari Ceja, con Ari de protagonista, y otro paralelo con Simon Schwartz, pero que ya se resolvieron sin mayor problema el sobrepaso. Y nada, y otra vez en fila de uno, y se han, no sé, se ha estirado bastante. No, escucha, Fer, perdóname. ¿Recuerdas que te comentaba que Heikki Junneman le había pasado algo? Sí, porque está en el pit, es decir, que ha tenido como algún accidente, algún problema, y ya está en el pit. Andrea Herman, no sé qué le ocurre, pero está perdiendo una vuelta, si no me equivoco. Y Jacques Foster, el inglés del Front Row Racing, piloto compañero de Nigel de Jong, que al final creo que no ha tomado la salida. Así que bueno, mientras rugen los flashes en Darlington, eso es lo último que hay. Heikki Junneman, el piloto, vamos a verlo, porque está parado. Mira, aquí lo tenemos, el coche 75 mira, tiene golpe porque estoy viendo su alerón tocado, es decir, que sí que tuvo un golpe. Pues sí, correcto. Sospecho que tendría el accidente con Andreas Herman, porque Andreas, si el dato no lo tengo yo aquí erróneo, me sale con 6 vueltas perdidas. Pues mira, con tu permiso, vamos, como la cosa está tranquila, voy a lanzar una repe a ver si vemos qué pasó ahí al empezar la carrera, ¿vale? Estamos con el coche de Heikki Junneman en la repetición, se le va, un clásico que podemos ver, es decir, se le acaba de ir, en la lanzada nada más salía, golpeó al muro y luego ha dado, ahora lo verás, de la repe, no hay más misterio. Ese es el problema que ha tenido el amigo Heikki Junneman, mala suerte. Volvemos al directo y vamos a la cabeza con Marvin Ausman. Ahí está el misterio de por qué este hombre está reparando. Qué salida más comprometida, ¿no? Pues sí, la verdad es que se han complicado un poco ahí la existencia innecesariamente en la salida. Sí. Y lo de Andrea Herman también lo tengo por aquí localizado, pero me habla como Jump to Pit. Algo le ha pasado al amigo Herman también, que como la cosa está tranquila, ¿te parece? Voy a tirarle a cámara y salimos de dudas. Vamos a ver qué le ocurrió a Andrea Herman, a ver si está por ahí. Ahí tenemos a nuestro amigo Herman. No, pero no nos va a sacar de dudas mira, porque ya no lo manda ahí. Algo extraño le ha pasado. Volvemos al directo
Y volvemos a la cabeza. De Andrea Germán sí que no podemos desvelar nada. Pero ya lleva mucho tiempo ahí metido. Y tenemos a los 5 primeros ahí muy juntitos. Luego ya se abre un hueco. Vale. Que sería... Pero ahí están en el mismo ritmo los 5 primeros. Muy bien, sí, vamos a ir recordando porque la cosa está tranquila aquí en Darlington. Abre el coche 95, Marvin Allman, que está en la posición 3 de la general, querrá intentar poner aquí orden anal, sumar puntos para acercarse a Thor y a Baumgart. Luego tenemos al veterano y al potente piloto holandés Nigel de Jong, que está ahí tirando en la segunda posición. Ojito, Brian Heider la tercera. Vamos a ir presentando a todos. Simon Thor, el polaco. Luego le sigue Von Redehase. Luego nos vamos con otro inglés, Stephen Network. El líder actual de la clasificación, el piloto 111, Marcus Baumgart de German Sim Racing.de. Luego va el suizo Federico Stocker, que ocupa la quinta posición en la general. Como no, Ari Cejas, el manatí, también conocido como Ari Stone, el piloto de Ramones Oval Spain. Muy estirado, muy tranquilo. Dennis Bay, Steve Aladi, vamos a seguir con todo. Yves Kaiser, el griego Politis, el coyote Santi Moratalla, Yves Frederick del QSR Racing, y luego nuestro querido amigo Andreas Germán, y como decimos, Heike Juneman, Empire reparando, y Jacob Foster, que no ha salido a pista al final. Así que volvemos a cabeza, la cosa muy estirada. Yo creo que tal como está aquí, me da Fer, y por lo que hemos visto en otras carreras, y que tú has corrido también aquí con la Virtual Oval en la A, me da a mí que va a ser más problema de que alguien tenga un error propio de golpearse al muro traicionero que a duelo, puro duelo, por lo menos las primeras vueltas. Y ahora que ya la gente ha cogido el ritmo, pues posible, vamos, yo apostaría a que vamos a tener un buen stint largo en verde, y quizás a lo mejor, pues sí, ya con el desgaste de neumático pueda ya haber algún susto, pero todavía creo yo que les quedan unas cuantas vueltas con el neumático en buenas condiciones. Muy bien, pues ahí en el chat también os ponemos el mapa del circuito, porque creemos que va a estar complicado, pero va a haber momento pescadilla, es decir, de aquí no se libra nada, porque Marvin Allman está tirando fuerte ahora mismo, pasa por la contrarresta y está a punto de coger al último. Cuando esté será el famoso momento pescadilla de la Raw TV, y por supuesto para eso también disponemos de una magnífica mascota que representa esa excelsa situación en pista. ¿Qué es el momento pescadilla? Pues cuando el líder coge al último, que es como si la cabeza coge la cola, la muerde, y momento pescadilla. No hay que ser tampoco un hacha para deducirlo, pero tenemos que lucir siempre la mascota que nos hizo, como no, nuestro querido amigo Ari Cejas. No has puesto lo del mapa, ¿verdad, Manolo? Ahí en... Sí, es justo para que la gente lea en el chat el mapa del circuito. ¿Sí? ¿Ya lo has puesto? Sí, lo acabo de colgar para que el que quiera pueda ver cómo es el momento pescadilla. Voy a subirme al cockpit del amigo Marvin para ver cómo tira un líder, ¿no? Me apetece, aquí lo tenemos. Vamos. Aquí tenemos el cockpit del amigo Marvin. Y cuando veamos en el horizonte el coche que va en la posición 15, que es el de Yves Frederick, es que se aproxima el famoso momento pescadilla de la Raw TV. Así que vamos a mantener, y si pasa algo por detrás, como yo voy aquí de pasajero con el querido Marvin, me avisas, Fer, oye, que hay fuego en tal sitio. Está todo el mundo en fila india y de momento no... Ahí tenemos cómo persigue a Marvin, lo sigue Nigel de Jong, todavía no se está decidiendo en atacar, así que esta es la parte trasera, el maletero de Marvin Allman, piloto del Hot Pursuit Motorsport, piloto alemán de 31 añitos. Recordar también que es rookie en la categoría, es decir, tanto él como el segundo clasificado Thor
son rookie. Y el líder actual, Marco Vaughan, sí que es un veterano ya de la Virtual Oval. Que sería este señor de aquí. Este señor de aquí es al actual líder de las camionetas, luce el 111 y es piloto veterano. Ahora os vamos a explicar un poco cómo funciona lo de los rookies y tal. ¿Cómo nos podría servir? Porque todavía se está resistiendo, no quiero que nos perdamos el momento pescadilla. Ahí en el horizonte ya se ve a Yves Frederick, si no me equivoco. Ya se está acercando. Ya. Sí. Ahí está. Va con muy buen ritmo Marvin Allman, muy pegadito a Níger de Jong a 0.20, 0.18, pegadísimo. Luego va Brian Heider, el Storr, el polaco y Von Redehase. Ese es el quinteto de cabeza ahora mismo, que está a punto de dar buena cuenta tanto de Yves Frederick como del Coyote, Santi Moratalla. Sí, ahí lo tenemos. No, va a ser un momento complicado ahora, porque la verdad es que aquí, si el piloto que va a ser dobrado no facilita muy bien la maniobra, se puede complicar a los pilotos de cabeza el empezar a doblar. Vamos a ver qué sucede. Pues vamos a sacar la cámara del coche del querido Marvin y vamos a ir preparando esa pescadilla que nos avisa. Aquí estamos en el gran momento pescadilla. Y ahí la tenemos, como disfruta. Nosotros cuidamos muy bien a nuestra pescadilla. Y esto es lo que es un momento pescadilla en el oval. La cabeza da caza a su cola, la muerde, la pasa y ya, si veis en el enlace del mapa qué es lo que está sucediendo en pista, es eso. Ya hay pilotos cubriendo todo el asfalto, en este caso el hormigón. Recordemos que es un circuito hecho de hormigón, hace que el coche bote mucho y tiene como un tacto, un feeling muy diferente al asfalto. Creo que solo hay dos circuitos, uno más, no me acuerdo en este momento, que tiene las mismas características de pista. Ahí tenemos la cabeza, como decíamos, y bueno, ya se cumplió el momento pescadilla, la mandamos a las profundidades y aquí estamos de nuevo con el dúo de cabeza, que creo que sí que está haciendo un huequito. Ahora, ojo, Marvin Allman y Níger de Jong han abierto hueco con Heider y Thor, es decir, ahí los tenemos, un buen huequito. Ojito. Sí, el momento de doblar los pilotos pues, sí, les ha servido para distanciarse un poco. Ahí saludamos también a nuestro querido amigo Francisco Javier Sánchez López. Así me gusta que venga la gente bien identificada al China, escondida en Nice, extraño. Así que buenas tardes, Rocker, buenas tardes, querido amigo, y gracias por el saludito, por pasarte por aquí. Aquí estamos en Darlington, el Huracán Fer y un servidor, pues dando buena cuenta de la jornada, de la penúltima jornada de la clase C de camionetas de la Virtual Oval. Solo nos quedaba, como decía antes el Huracán, nos queda Charleston dentro de 15 días y damos por finiquitado la primera temporada la primera del 2021. Hay dos cada año. Y bueno, ya aprovechando lo que comentaba hace un momento, me vamos a lanzar una cámara trasera, que sé que a la gente le gustan todas estas pequeñas historias. Y veis que, por ejemplo, este piloto, Brian Heider, lleva dos recuadros amarillos en el parachoque. ¿Eso qué quiere decir? Que es un rookie en la Virtual Oval. Eso le identifica delante de tanto de los espectadores como del resto de pilotos en pista de que este señor es la primera vez que está corriendo en esta categoría en la Virtual Oval. Así que ahí tenéis el ejemplo de Brian Heider. Y sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, con el actual líder, porque se lo merece, Marcus Baumgart, veis que en el parachoque trasero solo figura la marca Ford, el dorsal 111, pero no hay ningún distintivo amarillo. ¿Qué quiere decir? Que este hombre sí que ha corrido ya en la Virtual Oval y está matriculado correctamente. Es decir, que todo el mundo lo tiene bien retratado. Más ejemplos. Ahora, Sí, dime. tenemos ahora a Ari y al número 45, Federico Stocker, que van a rebasar a Santi y se les había complicado un poco ahí la maniobra. Vamos a ver si aprovecha Ari para hacer... Y ahí está, bandera amarilla. Hemos llegado, No mira. se entendieron.
Pero hemos llegado perfecto, Fer. En el momento que has dicho tú, he mandado la cámara para allá. Se veía Ari como luce también ese distintivo amarillo de rookie. Y ha coincidido con el golpe. Mala suerte. Sí, ya lo había visto yo venir, ya habían intentado el adelantamiento anteriormente y ya se habían pegado un sustito y por eso he hecho yo hincapié en esa acción y bueno, al segundo intento ha sido el problema. Vamos a verlo en la Ahí repe. Le golpea el coche 45, ¿eh? A sí, ver. estaban doblando al coyote Sí, pero. y bueno, y no se han entendido. Pero Stoker Ari ha podido librar. Pero ojito, es que Stoker no ha tenido nada que ver ahí el coyote. Le mete. Vamos a repetirlo, pero creo no equivocarme Bueno, ahí. sí, sí, bueno, la situación ya venía caliente A ver, a y ver, a ver. picante, ya venía picante de antes. Ah, sí, eso no lo he visto. Yo solo veo como el 45. Sí, Stoker se merienda al sí, coyote sí. y por A- suerte libra por la izquierda Ari. Ojito, ante- ¿eh? an- anteriormente, Sí. unos segundos antes, habían intentado el adelantamiento, se había puesto Ari en paralelo con el otro, total, que no se han entendido con Santi Ajá. y Santi se ha ido un trocito y luego lo han vuelto a coger y es cuando ha sucedido la amarilla esta. Lo inevitable. Pues bueno, han aprovechado para entrar todos. Ahí vemos justo a Allman saliendo de su paso por boxes, así que se reincorpora. La verdad que ya sabemos, y siempre lo decimos, nosotros opinamos, comentamos y luego los comisarios que decidan lo que consideren oportuno. Pero vamos, tú por qué me avisas de que ya venía la cosa calentita de atrás, pero lo que he visto en la rep es que se lo merienda, ¿no? Y bueno, no No, sí, sé. aquí pues como es lógico, nosotros decimos los pilotos que están implicados, no Eso es, implicado no es culpable, es eso es. implicado. No, no, sí. Entonces ya los comisarios ya dirán de los implicados cuál es el culpable. De momento son presuntos, pero no los implicados de Valencia. Son solo presuntos implicados. Exacto, exacto. Pero vale, Bueno, que sí, sí, sí. la carrera es a 183 vueltas, tienen 6 juegos de neumáticos para toda la carrera, con lo cual pues, les ha venido como anillo al dedo porque ya con la vuelta 33 pues ya pueden cambiar neumáticos y arreón otra vez y Ah, cuenta nueva. así es, era un buen momento, le ha venido la verdad bien, en 33 vueltas, la primera amarilla, para mi gusto, porque me gusta mojarme, y valga la redundancia, evitable al 100%, aunque una cosa es visto desde aquí cómodamente, desde el sillón de la cabina este que nos han montado en Darlington, donde estamos Ari y yo muy bien acompañados por unas chiquitas, ¿no? Lindas. Y otra cosa es estar pilotando metido en el cockpit y ver y decidir qué hacer en una décima de segundo para salvar un golpe, para que no te den. Es decir, que entendemos que nuestros comentarios son más alegres porque no lo estamos viviendo en caliente ni dentro de la pista. Así que bueno, ahí están otra vez preparados, ¿no? El pace car. Ahora sí que tengo que llamar, como no, ya trabajar a los espíritus de los chicos de Ramones, porque Hilario solo trabaja en la primera, y luego ya todas las relanzadas corren a cargo de Joe, de Johnny, también lo tenemos, son los que acuden más a nuestra invocación. Así que de momento vamos a seguir explotando al pobre Joey, que ya lo veo como se dirige por el extremo hacia el atril. Va subiendo, le ha quitado la bandera al querido Hilario, la tiene ahora en la manita. El pacecar tirando, parejas de baile Almond Nigel de Jong, Redejase Heider, Thor Baumgart, se va el pacecar, ahí está Johnny, yo, preparado para dar el grito de guerra, típico ramoniano, y además lanzar la bandera verde al viento. Aquí vamos por ello.
y listo. Hasta luego, yo, y esperamos no verte mucho más por aquí esta noche, porque si no promete ser larguísima. Así que primera amarilla que despacha el amigo Joey Ramones. Y bueno, ahí tenemos cambio en la cabeza. Ya se ha puesto Nigel de Jong, el hombre de los 6.000 y pico de rating, que el holandés que corre para el Front Row Racing, y que 26 años le contemplan. Así que el holandés ya está ahí liderando, buen piloto. Recordemos lo que decía el Huracán hace un momento, que es un piloto que no ha corrido, ha entrado a la parte final del campeonato. Entonces la verdad es que no sé qué posición ocupa actualmente en la general, pero muy lejos no está. A ver si la localiza. Está Nigel de Jong, está en la posición octava en la general con 179 puntos. Correcto, y 5 carreras, es decir, 5 carreritas lleva, en lo que decía. Exactamente. Ahí, anotado el dato que nos da Fer. Amarilla. Pom, A ver, sí. coche al muro, el Sí. coche 18 ha ido al muro. El coche 18 que es Redejase. Uy, Pero no ha salido amarilla. no, porque a veces se libra. No, porque se ha quedado allá pegadito al muro en el apron de la recta. Vale, pues una pena. Lo de Redejase se ha comido y ahora mismo justo está entrando a pit. Ahí lo vemos. El coche, después de que lo ha perdido y se ha ido al muro interior, se ha quedado un poco destrozado. No sé si te habrá salido. No, como no, lo estoy, Vale, pues no te ha salido nada. estoy poniendo en la repe cómo entra el coche golpeado después ya de que recibió el golpe. Pues volvamos a la cabeza, ahora sí que vuelven a estar un poquito agrupados, De Jong, Allman, Hayden, Edwards, Thor, y yo diría que hasta Baumgart. Luego, hasta la posición octava se considera que se puede considerar que van en el grupo. Luego el noveno, que es Dennis Day, ya va un poco descolgadito. Aquí ya más en zona de nadie ahí, y está entre el grupo de cabeza, que son 8 pilotos, y luego Federico Stocker, el suizo, que viene ahí detrás con el griego Politi. Aquí tenemos a Stocker, Politi haciendo pareja, y donde tenemos a Manatí, al querido Ari. Aquí lo tenemos rodando en la posición octava. No, séptima en este momento, buscando la esquela del líder de Baumgart, del líder de la general. Ahí tenemos al gran piloto argentino, creador de Manatí Spotter, que si no lo hemos dicho, lo volvemos a decir, creador de Manatí Spotter, el mejor spotter es castellano, en español, que puedes tener gratuitamente hoy en día en iRacing, ¿eh? Así que busca. Y por cierto, hablando del Manatí, para el que quiera seguirlo, él transmite sus carreras on board, y vamos a tener la cortesía de poner a la I, de decir que ese tweet es de Manatí Veloz, que no es de otro, que el de Ari Ceja. Si le dais, pues podréis ver su on board, porque él sí que retransmite estas carreras. Así que Heiko Juneman también ha tenido otro golpecito, ojo, como la cosa está tranquila, Fer, con tu permiso, lo vamos a lanzar, aunque no ha salido amarilla. Podemos ver qué ha sucedido con él, si te parece. Sí, claro. Porque como no sale amarilla, pero podemos ver, a ver, Heiko Comentar que Borre de Hase tuvo, parece que daños muy serios en el coche, porque se ha desconectado. La verdad es que tuvo un golpe casi frontal en el muro, y bueno, pues posiblemente tuviera más de 3 o 4 minutos de recarga. Pues lo que le ha ocurrido a Joneman es eso, que se ha dado un golpe otra vez, ¿sabes?, contra el muro, y bueno, los golpes en el muro se pagan caro, porque se queda el coche tocado, y es lo que te falta ya aquí en Darlington, y con el coche tocado. Una cosa es que roces el muro en la curva, en un ángulo, o sea, que es más rozar, pero cuando ya pegas ya un poco esquinado, ya o haces daño en la dirección o haces daño en el motor. Se complica. Así, pues mira, vamos a hacer un paseillo de cómo llevan los coches por fuera, más o menos. Ahí tenemos a Nigel de Jong, lo lleva impecable. Allman, impecable también, parece que haya pasado por The Time Party. Juneman indica por el chat de la host que
que está fuera porque ha roto motor. Pues mala suerte. Broken engine, I am out. Pues muy bien, pues gracias por la info, avisado está todo la peña que está siguiendo la transmisión. Janeman se queda fuera de la carrera y mientras seguimos presentando, pasando, viendo las pinturas de los coches y su estado de momento hasta Baumgart. Los coches van bastante impecables. Ahí tenemos a Netherwood, el manatí que libró por los pelos del último incidente, la de la bandera amarilla que ha habido. Kaiser, y ves como me estoy dando cuenta de una cosita, por supuesto, no estamos en Dover, estamos en Darlington. Por si alguien se confunde, porque estaba mal anotado. Hoy hemos llegado con el tiempo justo aquí a Darlington, así que algunas cositas se nos quedaron entero, ya está rectificado. Darlington, 47 vueltas de las 183 pastadas. Entonces, nos habíamos quedado en Stoker, Blaze, hasta ahí van los coches, bueno, un poquito rasguñado en la parte derecha contra el muro. Politis también, casi todos tienen el toquecito del muro. Ahí vemos que el capó lo tiene un poquito tocado, el amigo Politis. Frederick, Aladís y el Coyote. Hasta ahí, bueno, y Herman, que sabemos que no abandona ni con agua caliente. Ahí lo tenemos, nuestro amigo Hermi, del Amigos para la Alianza, y creo que ya hasta ahí todo lo demás están fuera. Así que volvemos a la carrera, a la cabeza y... Como bien comentabais, Manolo, en la retransmisión, cuando corrimos en la categoría A, aquí el que no se arrima al muro no va deprisa. Entonces, los que van rápido van tocados. Eso es de cajón. Hay que buscar el límite y el límite para ir rápido está en arrimarte al muro. Entonces, son muchos los coches que están ya un poquito tocados, pero es eso, el roce no daña el vehículo y no te quita velocidad. Muy bien, pues aquí mientras rectificamos, Chevy Silverado. Y luego también pues podía comentar que aquí es muy difícil cuando hay que doblar un piloto, tanto para el piloto que tiene que dobra como para el piloto dobrado. Si tienes la suerte de que la situación es en la recta, pues si el piloto dobrado se baja un poquito pues, y levanta un poco, te lo pones fácil y sin mayor problema, pero cuando coincides en la curva, si el piloto dobrado no baja al apron, ahí meter dos coches es muy complicado y es lo que pasó en la anterior amarilla, que es que ahí meter dos coches es muy, muy difícil. Y tiene que un circuito así, se ve ancho, pero luego te metes en la pista, es un circuito, como bien dices, súper complicado de gestionar en muchos aspectos. Tanto en la salida de las curvas, con eso que comentas del muro peligroso, el abrazo de la dama negra, los adelantamientos no es... Porque tú lo ves ahí, la línea de break, parece que tengas carriles como para dar y demás, pero es muy, muy engañoso y peligroso. Sí. Por eso es conocido como la dama de negro, es decir, que, ojito. No, a punto estuvo de perder el coche. Hay un piloto que había sido doblado, pero parece que ha recuperado el control. No ha salido amarilla. Pues ahí tenemos a todo el mundo circulando tranquilamente. Vamos a hacer un repasito, aunque lo estáis viendo ahí en la torre NASCAR de la izquierda, bien clara. Estamos en la vuelta 53 de 183 y bueno, la cosa está con Nigel de Jong, Allman, Heider, Thor, Baumgart, Netherwood, Manatí, Ari Cejas, Yves Kaiser, Federico Stoker, Dennis Bay, Athanasius Politis, Idos Frederick, y luego ya por ahí con vueltas perdidas, si no me equivoco, Steve Aladís, el Santi Moratalla y Hermi, Andrea Herman, alianza de amigos. Tenemos ahora a la cabeza a Nigel de Jong. Aún les falta un poquito para alcanzar al siguiente dobrado, pero cuando lleguen van a tener 1, 2, 3, 5 pilotos que van bastante juntos, a los que van a tener que empezar a doblar, y va a ser una situación
complicadas las que se le está Pero que aproximando. le dará vidilla. Es decir, Sí, que sí. como la cosa está tan estirada, está la gente Sería imponiendo. interesante un onboard de Nigel de Jong ahora cuando llegue a ver Muy cómo bien. se apaña con ese grupo. Incluso te Pero bueno, diría, te ahí diría, te diría más, Fer, a lo mejor meter el copy que te parece al segundo a Aulman y así vemos pues, eso que tú esa dices. perspectiva ahí, con perspectiva, porque también exactamente Aulman estaba muy cerca de Nigel de Jong, estaba a Ajá. 4 décimas en el último paso por meta. Y va a ser una situación muy complicada, ya se están acercando ahí, en cualquier momento ya van a llegar Muy bien. Pues mira, y van como a tú. ser 2 pilotos los que van juntos, a Vale, los que van a tener que doblar. Vamos a ver si, porque claro, interesante. los pilotos que van a ser dobrados llevan su pelea también, entonces Pues ahora vamos a ver qué es lo que nos hemos sucede. metido dentro del coche como tú querías, pero de Aulman. Y así vemos la maniobra perfectamente de. Mira, se aparta muy bien uno. Pero ojo, y qué bien se ha visto como Miguel de Jong se ha ido al muro, ¿eh? Claro, claro. ¡Guau! ¡Qué guapo! Se ha visto porque se ha apartado un piloto para dejarlo pasar a la izquierda. Se ha asustado a un Merdón en Níger de Jong, se ha pegado al muro. Buen golpe y se ha visto desde el coche de Aulman. Así que ahora vamos a ver cómo gestionan desde Aulman. Otra vez, mira, se están dejando doblar bien a la izquierda a los pilotos. Es decir, ahora mismo pasan al coche 167, al Coyote, a Santi Moratalla. Y bueno, de momento ha sido una doblada. Si te parece, vamos a mantenerle la cámara aquí para ver cómo doblan la posición 11 al 10 porque se le están Sí, sí, sí. aproximando. Así que vamos a verlo de esta perspectiva porque ha sido buena la toma, hemos visto Sí, un buen ahora la golpe. carrera está ahí, exactamente. Y es que es la única forma de doblar y ser dobrado con seguridad, es que el coche que va a ser dobrado se salga del circuito. O sea, es que si no se sale al apron, ya sea en la curva o en la recta, la verdad es que se complica muchísimo. Vemos como Aumann ha aprovechado para acercarse a Nigel de Jong. Esas Claro. 4 décimas que tenía se han reducido a 2 décimas en el último paso por meta. Y ahí está Nigel, que va a tener que. Otros 2 pilotos, me parece, o un Ojo, ojo, sí, piloto, sí. Ahora de que momento va uno, ¿eh? a doblar ahora. Ahora de momento uno Oh, y exactamente. oh, 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 se está poniendo bueno, ¿eh? Se lo ha Sí, complicado mucho, se lo ha complicado mucho el doblaje, el piloto doblado, porque no se apartaba, no se apartaba y al final ha decidido por fin tirarse abajo. Y ya lo último que falta, pues creo que ya van a la posición 10 que la ocupa Dennis Bay, que corre por libre está allí en el horizonte. Vamos a ver este último doblaje y ya volvemos luego con cámara exteriores, pero vamos a ver, porque son los momentos casi más emocionantes está- que hay. estaba viendo justamente ahora el pequeño delay que tengo yo con el canal, que Nigel de Jong se ha pegado otro porrazo Sí, sí, con el muro. dos, Cuando. dos, dos. Cada vez que va a doblar le tiembla el Sí, pulso. sí, tampoco se le han puesto todo lo fácil que se puede poner. Y claro, para el piloto que está doblando, pues si cuesta mucho coger una ventaja con el piloto que te sigue y es eso. Nadie quiere levantar y perder ahí unas décimas porque cuesta mucho de ganar. Pues ahí tenemos, como estamos viendo, ya se está aproximando seriamente eh, Miguel de Jong al piloto que va a doblar y luego lleva otro delante. Estoy mirando a ver qué posiciones son. Una, dos. Sería la posición 10 que la ocupa, como habíamos dicho, Dennis Day. Pero luego en la posición 15, que la posición 15 ahí va Andrea Herman. Es decir, que los dos pilotos que van a pasar ahora, si no me equivoco, Dennis Bay al primero, que tendría que pasar Nigel de Jong, y luego tendría que dar buena cuenta de Andrea Herman. Vamos a ver la cosa como sucede. De hecho, vamos a cambiarnos. No, no, Ahí perdón, sí que perdón. Que Barbie Album ha pasado a Nigel de Jong. algo ha pasado con Nigel de Jong. No tengo muy claro qué es
Los golpecitos, eso yo creo que lo han tirado Es un lo poco que para ha atrás. sucedido, pero sí, sí. Míralo, aquí tenemos el Marvin Album atacando por fuera, a la izquierda, al 68, que como decíamos era Dennis Bay, y Andrea Germán, que se retira a la izquierda y lo pasa. Así que es el momento de salirnos de fuera del coche y sobre todo ir a ver qué le ha pasado al amigo Nigel de Jong, que se ha quedado ahí. Ahí lo tenemos. Andrea Germán está entrando a pita ahora mismo. Aprovechó, creo, para dejarse doblar y entrar a box. Y bueno, ahí tenemos. Yo creo que Nigel de Jong. Y mira, se le está pegando el tercero Heider a él. Ya lo iba pegadito. Yo creo que los dos golpecitos al muro. Ha dañado Algo al coche, sí, sí. el segundo. Es que claro, el segundo ya no fue roce, ya fue un toque más serio con el muro. Y igual a lo mejor ha tocado. Normalmente ahí lo que te suele pasar es que te quedes con la dirección un poco doblada. Bueno, y han sido dos seguidos, además, que aunque me parecía que Sí. no, yo el primero lo he visto, el segundo ya no lo he visto antes, pero sí, ha sido, el primero no ha sido tampoco ningún rosecito, ha sido golpecito, ¿sabes? Así que sí que debe estar. Y bueno, y digamos que Andrea Germán pues ya está saliendo de pit. Y bueno, él lleva su carrera tranquilamente, ahí lo tenemos, ha estado 54 segundos si no me equivoco, y bueno, está en otra carrera en este momento, que es la de terminar por lo menos su paso por Darlington. Andrea Germán, recordemos que en la general, el coche alemán, el piloto alemán que luce el número 4, está en la posición 16 de la general, así que él querrá terminar, sumar sus puntos y quedar lo más arriba posible. Así que... Mira, Manolo, ahora si quieres hay una situación también interesante Dime. porque el compañero Ari y el coche, a ver, Kaiser. y Kaiser están muy juntitos y van a alcanzar a Illes Frederick y a Anastasio Politis para doblarlos. No creo que tarden mucho en alcanzarlos y va a ser una situación interesante también. Pues ahí dejamos la cámara, sí, ya lo tiene Ari, está ahí, le sigue Yves Kaiser, pero justo tiene a tiro de piedra ahora mismo a la posición 11 y 12, que son, como tú Sí. bien decías, posición 11 y 12, a Politi y a Frederick. 11 y 12 son los que van a doblar. Ahí lo tenemos, Ari tirando de Kaiser, el piloto número 17 del Hot Lap Racing, piloto también alemán. 43 años le contemplan, es decir, que ya veis que aquí la gente es madurita, es decir, bueno, pero la verdad es que hay de todo, de Tobias Hunter, que tiene 17 años, no está corriendo aquí ahora mismo, piloto de 17, hasta el piloto más veterano que es el Otto, Wall Otto, que tiene 76, si no me equivoco, así que ahí... No está hoy aquí, tampoco estuvo el domingo en la A, si no recuerdo mal. No, sí, que Canter estuvo el domingo pasado corriendo. No, Otto, digo. Ah, Otto no, es verdad, correcto. Otto, no estuvo y a el Otto domingo. siempre lo echamos en falta, porque lo que pasa que yo no sé si Otto está corriendo en la C, creo que no corre. Él está pues corriendo ahí. la A y la B. Pues Sí, claro, es por eso, la camioneta no la está corriendo. Ah, no sé Mira, qué. ahora está Andrea Germán con el neumático nuevo, acaba de adelantar a Ari, Ahí aunque lo bueno, tenemos. va como un cohete, claro, con Sí, la sí. goma nueva. Ari aprovecha para adelantar al 197, que es y es Frederick, Sí. y Ahí el están. piloto y Kaiser hace lo mismo, o sea, la verdad es que se lo ha puesto bastante bien. Y bueno, retomando, ahí hay guerra porque Kaiser persigue a Ari, ahí hay un duelo bonito. Y no os preocupéis que no nos olvidamos la cabeza está con buen hueco entre ellos, Alma, De Jong y Heider, es decir, y en la cuarta posición Thor y luego Baumgart, el líder, que a lo tonto, Marcus Baumgart, ojo, se ha colocado en la posición
quinta, el líder. Acuérdate, Fer, que ha empezado tranquilito por atrás, pero Marcus Baumgart ya está en carrera en la posición quinta. Es decir, que dejándose ver arriba y bueno, del 1 al 5 van como muy estirados, mucho hueco, ahí no tiene por qué haber incidente extraño. Baumgart arrancó en la posición 12, si no recuerdo ahora mal. Ha ganado la 7 salida, posiciones. que no hizo clasificación. Eso es, que le pusimos la avestruz, pero ahora está ya ganando 7 posiciones desde que salió. Así que muy meritorio, se ve que tiene cogida la medida a la camioneta, ¿no? Corre con una Ford F-150 y le tiene cogida la medida. Pero ojo, recordemos que Baumgart tiene en la general 209 puntos y justo, ojito, este piloto que tenemos aquí, Simon Thor, el polaco, tiene 205, es decir, que no le interesaba tampoco dejarlo ir porque entre ellos la cosa está súper pegada. Pero si a eso le añadimos que este hombre, Martin Aumann, que va liderando la carrera ahora, tiene 198, lo que decíamos al principio de la retransmisión, está súper interesante el desenlace final del campeonato, ya no de la carrera, del campeonato. Esta carrera y Charleston todavía tienen mucho que aportar a cómo va a quedar el podio final, ¿eh? Así que está bonita la carrera y el campeonato. Aprovechamos... Sí. No, iba a comentar que Nigel de Jong está perdiendo prácticamente una décima por vuelta respecto a Marvin Aumann, al piloto que va en cabeza ahora mismo. Y yo, por la experiencia que tengo, cuando, no sé si Manolo, si estarás de acuerdo, cuando tienes un golpe con el muro o algo que se te queda la dirección tocada, ¿no te parece como que a medida luego que vas dando vueltas, si no reparas, parece que va mejorando un poco la dirección? Mejorando, no, a mí me da que incluso me da a hacer que incluso puede haber problemas de calentamiento. Es que yo no sé dónde ha sido el segundo golpe, pero el primero sí que lo vi, fue importante. Puede es que a mí lo que me extraña es que haya perdido tanto punch en Nigel de Jong. Es decir, que yo estoy por lo que sea, por lo de la dirección, como tú comentas, algo de calentamiento, cualquier motivo. Calentamiento de motor no, porque fue golpe lateral. Yo creo que es la dirección, esto que se te queda el volante un poco dorado. Y yo cuando me pasa eso, normalmente con las vueltas no es que vaya luego bien, pero sí que la dirección muchas veces va mejorando, no sé el por qué, pero bueno. No, pero mira, Fer, el golpe lateral, por ejemplo, aquí no lo tengo ahora mismo claro, pero con el camarito, en la clase Xfinity, en la B, un toquecito tonto en la derecha te pone el coche, ¿sabes?, a 1000 por hora el tema de la temperatura. Así que, ojo, mira, estamos viendo la parte trasera de Nigel de Jong y si te das cuenta, el alerón en la parte derecha atrás lo lleva tocado, es decir, tiene un golpecillo importante ahí. Así que eso ya de momento debe estar influyéndole. Más lo que no podemos ver por el otro lado. Vamos a intentar cuando entre... Mira, Manolo, justamente Marvin Aumann se está acercando ahora al coche que va en la 13ª posición, a Steve Aladich, y lo va a doblar enseguida. Ahí lo tenemos la cámara, pero lo rematamos con los Nigel de Jong. En cuanto entre a pit, podremos ver con la cámara del lado derecho cómo lleva el coche de golpeado. Estaremos atentos para salir esa duda. De momento sabemos que el alerón lo tiene golpeado y le debe estar influyendo. Un saludito pues para el sensei Moratalla, que lo vemos aparecer por ahí, y un saludo también para el señor Cortail. Buenas, llega tarde. Usted nunca llega tarde, hombre. Además hay que hacer como las estrellas, las fiestas hay que llegar el último e irse el primero. Eso es lo que hace la estrella del rock and roll. Lo que queda muy feo cuando vas a una fiesta, llegas el primero y te vas el último, te fichan. Eso es lo que me pasaba a mí, tío. Pues no, en la fiesta, el consejo te lo da el Tito Manolo. Hay que ir, yo siempre, fiesta, llegas el último
y te vas Y te el vas el primero. primero. Y quedas te como un vas señor. a la francesa, ¿no, Manuel? Te vas a la francesa. Exacto, y todo el Oh, mundo, oye, ¿dónde está Menganito? ¿No? Se ha ay, ido. ay, ay, Y ya está, pues ya se quedan contigo retratados, pero quedarte retratado porque eres el último, tío, que el último de Filipinas, no, que ahí, ¿sabes? No, 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 pero bueno, volvamos a la guerra. Un saludo, bien, muy bien, el sensei anda por ahí saludando a todo el mundo, nosotros muy también bien, le muy bien. mandamos un fuerte abrazo y bueno, vamos a ver. Tiene la llave de mecánico, puede hacer lo que quiera. Vale, estamos en la vuelta 83, nos quedan 100 para terminar esta carrera de Darlington. Mira, si ahora está Kaiser entrando a pit, yo creo que de aquí a nada empezará a entrar la peña, ¿no, Fer? ¿O tú que eres más estratega en estas Bueno, cosas? entraron, bueno, sí, mira, justamente además lo estoy viendo que están entrando ya varios pilotos. Recuerdo que fue en la vuelta 33 aproximadamente cuando salió la amarilla y Ajá. cambiaron neumáticos. Estamos en la 84, han hecho 51 vueltas y sí, posiblemente ya empiecen a notar ahí el neumático gastado y ya empiecen a entrar todos. Pues vamos a estar muy pendientes. De momento lo ha hecho Yves Kaiser del Hopla Racing, también lo ha hecho Dennis Day, que corre por libre. Están ahora mismo dentro de pit haciendo sus cositas, que es cambiar ruedas, repostando. Y bueno, vemos como Martin Auba acaba de doblar a otro piloto. Nigel de Jong sigue perdiendo ahí. Vamos a estar muy pendientes de la Sí, entrada, pero sobre todo de Nigel de Jong. Perdón. y Marvin Allman, pero así como antes he dicho que estaba perdiendo Nigel de Jong una décima por vuelta Ujú. respecto a Marvin, ahora mismo está recortándole un poquito, no mucho. De No sé hecho, si habrá, sí, sí, no sé sí. si habrá sido por situación de dobraje o porque en este momento haya recuperado sensaciones con el vehículo. Sí, se mantiene ahí en 1.36, 1.33. Lo que sí que han abierto ambos es hueco con el tercero, con Brian, con este hombre, el Sí, coche, sí. con Brian Heider, ojito. Pero sí, yo creo que sabes que puede haber sido también el rollo de lo doblado. Mira, está entrando Mira, Aumann ahora ahora, mismo. exactamente, ahora está entrando el Nigel de Jong, si no me No, equivoco. no, 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 ha entrado Marvin Aumann. Ah, vale, pues Está, entonces, claro, me sale Nigel de Jong ahora con el 1 porque y se ha escucha, puesto en primera posición. No creo que tarde mucho en parar. no, pero Fer, también Trastor, el polaco, pero hija, ¿sabes qué? Me ha parecido que Aumann se la ha metido doblado porque ha hecho una entrada espectacular que no le ha dado tiempo a Nigel de Jong, ¿sabes? De verla venir. Ha estado muy Ajá. bonita la entrada, venía al otro lado y ha sido una entrada de fuera, no planificada, una entrada de super pro. Me ha encantado porque lo ha visto en ese momento Pero como... Nigel sigue en pista, ¿eh? Yo pensaba que iba a entrar en esta vuelta, digo, Sí, sí. ha visto que ha entrado Marvin, digo, entrará ahora, pero no, sigue. Vamos a verlo. Ahora vamos a estar muy pendientes de él. Nigel de Jong, como bien dice, lidera, pero estoy interesado en ver su coche por el lado contrario, el lado de la derecha. Entonces, la cámara que nos lo va a permitir es cuando entre a pit. De momento hay que decir que está entrando todo el mundo. Está Heider, Thor, Ari, Baumgart, Network. Es decir, que él ahora sí que hay un duelo de estrategia. Aumann ya está fuera en pista y Nigel de Jong, vamos a ver que él no... ¿qué nos depara con él? ¿Qué es lo que tiene, qué Ahí es lo que está pasa por la cabeza? doblando pilotos y me parece que va a entrar en esta. Sí, va a entrar en esta. Ah, Pitting. pues vámonos a verlo y vamos a poner una camarita. Mira, entrada de Nigel de Jong. ¡Buah! Mira lo que le ha pasado. Ahí se acabó la historia de Nigel de Jong, me parece, en esta carrera. Se ha golpeado contra el muro, había un coche entrando por la izquierda, no lo sé, pero él se ha precipitado, un poco acelerado. Ese coche verde que tenemos ahí, negro y verde, estaba sin su entrada y él se ha comido el muro, la entrada a la derecha, los bidones. Pero lo has visto, Oh. ¿no? Es decir, que Sí, ahora me ha llegado a mí. Sí. pues ahí tiene Severo golpe. el regalito y bueno, me gustaría ver si podemos ver ese coche por la izquierda. Mira. El coche tiene un golpe en la derecha a la altura de la rueda
que es el que le ha hecho mucha pupa. Y el anterior fue más al medio. El coche lo tiene muy, muy tocado. Y con el regalo de ahora, pues creo que lo va a pasar un poquito mal. Ahí está saliendo. Observa ahora en la RP como sale y se ve el coche bastante machacado por la derecha. Así que Nigel de Jong con una entrada un poco estrambótica a pit. Y me gustaría... Voy a rescatarla, en circunstancias normales, Manolo, es una entrada ya bastante complicada en la frenada para entrar en boxes, claro. Si encima con el neumático ya de 50 y tantas vueltas y el coche tocado, pues se ha visto sorprendido y se ha ido a los ahí es bidones. la repe. Y menos mal que no se ha cargado al otro piloto que estaba entrando. Pero bueno, ahora en la repe los compañeros, los seguidores, los amigos que están ahí en el canal van a ver perfectamente la entrada triunfal de Nigel de Jong al carril de pit. Se ha encontrado con un obstáculo, el coche entrando por la izquierda, el muro que siempre está ahí a la derecha con los bidones. Y bueno, Marvin Aulman se ha puesto ahí a liderar la carrera de nuevo. Está adelantando a Ari. Estará seguramente Nigel deseando que salga una amarilla para poder reparar esos daños, porque yo creo que el golpe que se ha dado seguramente le pueda afectar hasta la temperatura del motor, o igual le ha quitado revoluciones. Ahora veremos a ver si se mantiene ahí en la segunda posición o empieza a perder posiciones. Yo creo que va a ser... Hombre, por la lógica me dice que tiene que ir perdiendo, porque si no, llamo a mi amigo Carlos ahora y le pregunto, oye Carlos, a que tú crees en los algoritmos como yo. Entonces, ¿cómo puede estar este coche destrozado? ¿Qué es lo que le hace andar ahora mismo? Los 6.000 de rating. Vamos a verlo, es que el coche está muy, muy machacado. Estoy con lo que dice Pablo, ese coche sí es raro que le pase, pero oye, con lo que digo, los ricos de rating también lloran de vez en cuando. Y además sin que se lo líe, sin que se la líe nadie. Aquí se las ha comido, mira, tú te lo has perdido antes, pero los dos golpes iniciales iba tirando el de líder, con la presión de Aulman detrás, pero en la distancia, y se le ha escapado 2 veces el coche al muro, y han sido, creemos Fer y yo, que golpes importantes, ¿no? De, oye, por lo menos algo te va a retener, pero si a eso le pone al pastel la guinda de esa entrada triunfal a la línea de pit, vamos, ni en la noche de boda entras tú así a la suite nupcial, ¿sabes? Así que yo creo que ese coche debe pagar, vamos, el peaje de cómo está machacado. Ahí lo tenemos. Atento, Manolo, ahora Marvin Aulman, que está doblando pilotos allá tutti pleno. Y no a cualquier piloto, a Andrea Herman, ahí lo tenemos. Ahí Hermi se deja doblar, se va a la izquierda. Venía Hermi, es que vamos. Dice Pablo que ya se la lía a Fer el otro día. Nah, pero Fer no es rencoroso, hombre, no te preocupes. Nada, yo no me... Si no me pedís luego disculpas, no sé ni quién ha sido. O sea, porque no miro los nombres. Exacto, no llevamos una Pero lista leí el disco, lo que pasa es que yo normalmente no escribo en las redes sociales y eso. Pero bueno, se agradecen las disculpas y se aceptan, por supuesto. Pero vamos, lo tiene cualquiera. Pablo, tenemos por norma aquí también, te lo digo, lo que por lo menos como equipo de NASCAR, damos por hecho que cualquier incidente que tengamos, no, por eso decimos la broma siempre de sorry para todo el día. Es decir, que nosotros en carrera, a no ser que sea algo aberrante que destroces a alguien, pues oye, por privado le puedes decir, oye tío, que lo siento y tal, pero por líneas generales, por incidentes ni nos disculpamos, ni tampoco queremos que nos sabes que, pero de buen rollo siempre, ojo, lo decimos de muy buen rollo. Así que si un tío nos lleva por delante, pues oye, que nos da igual, entendemos, damos por hecho de que si no han arruinado la carrera, no es, pues bueno, que no tampoco pedimos ningún sorry, como tampoco lo damos por norma, aunque no quiere decir que nos importe, que no nos importe, nos importa muchísimo el poder destrozarle a cualquiera la carrera. Pero bueno, es NASCAR y competimos solo en NASCAR, y a que no le guste la NASCAR y el roce calentito, pues que se dedica a tocar el violín o a la gimnasia rítmica.
No, el que no le guste verse implicados en accidentes, pues lo que tiene que hacer es correr una disciplina en la que no corra tan junto a tantos otros pilotos, porque Y que no escucha a aquí Sergio Dalma entonces, ni lo bailar normal es que pegada. claro, aquí lo normal es que tengamos accidentes con otros coches, vamos todos rodando muy juntos y cuando uno tiene un fallo, pues muchas veces otros pilotos se ven afectados, pero eso forma parte. ¡Cuidado, Amari! ¡Uy! Ha habido golpe ahí al salir ¿Quién? de Dennis la Bay, curva. Dennis Bay, Dennis Bay. No sé si saldrá la amarilla, No parece que sale, no pero sale. vamos a verlo. No, y hay otro involucrado, Federico Sí, ha sido Stoker. un golpe de dos, ha sido un golpe de dos. Vamos a mandar el dron, que ahora parece que está funcionando, y vamos a verlo. Dennis Bay, el piloto alemán de 25 años, dorsal, se va solo al muro, ojo, lo estamos viendo, y el Sí. 45 lo remata, se remata de nuevo, y bueno, ahí tenéis el incidente. Dennis Bay y Federico Stoker. Federico Stoker no le hará tanta gracia porque va al quinto en la general, así que volvemos al directo, bien casado, no ha habido amarilla, recordemos, seguimos en verde, la vuelta 101 de una carrera Ya, pues, pastada 183. esto ya te digo, Manolo, esto es la nave del misterio, tío. ¿Cómo puede ser que el Nigel de Jong, con el pepazo que se ha metido, esté Amigo, recortando tiempo a Marvin Ullman? ¿tú A has visto ver, el golpe de la hombre, repe de la... ¿qué cheto usa? ¿Dónde, Ah, que nos lo diga alguien, ¿qué es lo que tienen? No, no es normal, no es normal, macho, no es normal. Pablo, que Que confiese, vamos a interrogar a Nigel de Jong. Vamos, yo he visto con mis ojitos la repetición. Yo he visto con mis ojitos cómo entraba al pit, cómo reventaba el coche contra los bidones y ahora sigue volando. Salió Ahí. de boxes, tenía 15 segundos, perdona Manolo, 15 segundos de desventaja respecto a Marvin. Ahora mismo tiene 12 segundos de desventaja. Y va doblando por ahí pilotos a Sí, su marcha. sí. Entonces, sí, Pablo, que es experto en esto, que alguien nos lo diga, y si no, cogeremos la imagen de los dos golpes al muro, la imagen del golpe a la entrada de pit, se la mandaremos a Iker Jiménez o al amigo del chiringuito de Sin Racer, a Miguel Alcalde, y que la analicen, porque esa mula no puede estar corriendo todavía. No me lo creo. Yo creo que tienen un direct drive o algo para las fotos y eso, y luego corren con un volante de esos Ori sin feedback ni nada. Algún secreto hay que tener ahí, porque o corren con mando o algo, no lo sé. Yo sé que eso con mi volante no lo hace, vamos. Eso, Bueno, pues las cosas como hay, dicho todo esto con el máximo cariño, ¿no? Y la máxima sospecha. Perdón que me ahogo, no quiero morir en el intento. Pero a Iker, vale, pues Iker seguro que coge a Iker te compra, ¿sabes? La moto, Pablo. Aquí le mando, Iker, por favor, mira, analiza esta imagen porque hemos visto cosas raras aquí y Iker seguro que se tira el mito y nos aclara algo. En la Deep Web esa tiene que haber ahí una de chetos, secretos ahí, un No, tráfico de chetos impresionante. yo no estoy de porque esto acuerdo con que ese coche esté tirando de esa manera con lo que hemos visto, con los 3 golpes que hemos visto no ya. puede ser. Y no puede Barbie Allman, bueno, le tiene 12, es un buen hueco, pero es que, ojo, es que vamos a ver, el tercero, Brian Heider, no le recorta tiempo, o sí, no, creo que no le recorta, ¿no? Y Kaiser, Mantienen la diferencia, ahora mismo están manteniendo un poco vamos, la Fer, diferencia nos damos de nosotros un tiempo. guarrazo de ese tipo con la camioneta, con la mula, y nos están llevando, ¿sabes? En helicóptero a la UBI. Si me como yo los bidones de esa manera, ya te digo que no, me tiro 6 minutos ahí en los pis reparando. Eso tú. Pero yo me lo como eso y a mí me sale la hamburguesa y pone 30 minutos de requerida. De requerida. De la otra, de las obligadas. Bueno, Sí, pero volvamos. requeridas, Manolo, requeridas. Muy bien, re Obligatorias lindo. son las requeridas, las otras son las opcionales. Muy bien, exacto, pues Soy muy más bien. amigos de las opcionales, me gustan más. Y ahora vamos a ver, porque vamos a hacer una cosa. Bueno, mira, comentar Sí, dime. simplemente. Solo 5 pilotos en vuelta de líder. El último piloto es Simon Force, que está en vuelta, y a partir de ahí ya
todos con vueltas perdidas. Muy bien, pues aprovechando eso, yo creo que es el momento de meternos ese repaso de vestuario que hacemos y vamos a ir viendo también a todos los pilotos. Ahí tenemos a Marvin Ullman, actual puesto 3 en la general, y que va liderando la carrera, el piloto de Hot Pursuit Motorsport. Luego Nigel de Jong, el coche fantasma o el coche fantástico, ¿no? Ahí Nigel de Jong, 26 años, el holandés del Front Row Racing. Ahí está tirando, haciendo millas en la segunda posición, de una manera inexplicable, por lo menos para Fer y para mí, incluso para el señor Cortel que anda por ahí abajo. Nos vamos con Brian Heider. Luce un bonito casco. Aquí le repasamos hasta los Slip. Yves Kaiser, Simon Thor, el líder actual de la general, Markus Baumgart, el hombre de la mirada impenetrable, el Ari Ceja, Ari Stone, nuestro hermano de guerra. Ahí lo tenemos luciendo su casco de manatí Spotter, el escudito de Ramones Oval Spain y el logo de la Virtual Oval. Sí, señor, la verdad que tiene un casco dedicado al campeonato muy bonito. Enhorabuena, Ari. Y luego ya vamos con Stephen Edward, Yves Frederick, Steve Alavid, el amigo Politis, el griego, que también viste muy bien siempre, Santi Moratalla, el coyote, que también sabemos que le encanta niquelarse para las carreras, Federico Stoker, Dennis Days y Andrea Herman. Hasta ahí puedo leer. Esos son los pilotos que están en carrera y que lo hemos visto en el interior. Así que es el momento de volvernos, con permiso de Fer, con Martin Ullman a la cabeza. Vámonos allá. No, Pablo, son dos Moratalla. El coyote es Santi Moratalla, que está corriendo, pero sí que saluda en el chat al principio, antes de empezar la carrera. Y el sensei Moratalla, Joaquín Moratalla, es el que está ahora, son los últimos mensajes, que no está corriendo. Son dos, exacto, y además hermanos, son el hermanísimo y el hermano. Ahí lo tenemos, ya que lo nombra, mira, lo vamos a nombrar. Este es Santi Moratalla, que es el hermano que le sigue en la lista, tiene 53, el sensei Moratalla 61, es de mi quinta. Tanto el sensei como yo, 1960, un año de una gran cosecha y de buenos niños. Mira cómo el sensei. Es mi hermano Santiago, el coyote. Sí, ¡hombre! Señor. El coyote, ahí lo tenemos. Un buen plano. Está entrando en este momento a pit. Y ahí lo tenemos. Actualmente corre con la escudería virtual de España, española. Y bueno, es el que está haciendo su parada ahora. Lo hemos cachado al tiempo. Lleva el coche un poco machacado por atrás, por tema de alerones y tal. Pero por delante parece que lo lleva todavía bien. Y nos vamos a la cabeza. Martin Ullman está resistiendo. Le ha metido un poquito más de tiempo a Nigel de Jong. Lo tiene a 15. Pero ojo, cuéntame, ¿está siguiendo si Heider le recorta o no? El tercero. Se está manteniendo más o menos. Si la ha recortado muy poco. Sin embargo, a Ullman sí que le ha aumentado ahí un poquito el gap de 12 segundos a 14,9. Bueno, ya casi 15, 3 segundos en muy unas bien. 10 vueltas o así es lo que le ha metido. Vamos a poner el gap y que lo vaya viendo la gente, así lo disfruta también. Hoy vamos a gastar un poquito más la torre. ¿Te parece? Que yo sé que a Fer le gusta que le ponga estos detalles a los espectadores, porque Fer es ahí donde lo veis, al oso gruñón de Fer, es que luego es de un delicado con sus seguidores, con sus groupies, con todo el mundo. Dice, no, pero Manolo, ¿por qué no le pones el tiempo? Es que pagas por poner la torre en NASCAR, pónsela para que sepas por dónde va. Es decir, que Fer siempre está cuidando de toda la afición que sigue la Raw TV. Así que nada, esperaros al final de la carrera, que firmará autógrafos además. Ojo, está entrando Andrea Herman. Ahí lo tenemos. Germán se está portando bien hoy, ¿no? Sí, yo creo que Andrea pues tampoco quiere complicarse la asistencia y cuando
tiene un sustito de neumático, ya dice, pues cambio y ya soy yo el que adelanta, porque también te diviertes más adelantando que siendo adelantado, ¿no? Entonces, Germán, yo unos creo que dice, neumáticos nuevos te dan alas. mi lista de cadáveres ya está cubierta por este mes. Estamos ahora, tenemos la situación de que ya se está acercando Marvin Allman al coche que va en quinta posición y en cuarta, que van los dos bastante juntos. O sea que se está acercando a lo que sería el dobraje a la quinta y cuarta posición. Sí. Y solo quedarían 3 pilotos en la vuelta del líder. Madre mía. Claro, Darlington sí que es un circuito duro. Muy exigente, es muy exigente. Estamos hablando que esos pilotos que tú dices que van ahí arriba ahora mismo son 5.900 de IR, Marvin, Nigel de Jong 6.000 y pico, no digo ya el pico por vergüenza, el pico me lo podía dar, y yo le he dado una pala. Brian Heider, que tiene 3.600, que es el tercero, ojo. Luego es que ya para abajo es 2.900 Thor, el polaco, y Kaiser, que tiene 1.800. Luego este piloto está haciendo un campeonato muy meritorio. Yves Kaiser, del Hot Lap Racing, aparte está en la general en la posición 7, es decir, con 183 puntos, empatado con Juneman. Quiere decir que Juneman abandonó la carrera, si bien recuerdas, ¿no, Fer? Y posiblemente esta carrera haga que él salte y lo adelante. Así que, ojito con el piloto número 17, que con sus modestos 1.800 de rating está ahí en la posición quinta de esta carrera, y en la posición 7 con muchos boletos para la sexta cuando termine en la general. Así que mucho mérito el de Yves Kaiser, cosa que nos alegramos. Corre con un Chevy, además, la Chevy Silverado. Y bueno, pues bien leído, es que están tres bestias que están a punto de doblar, ¿no? Se está acercando ya al quinto. Nos vamos a poner, como te gusta a ti, en su cockpit, si te parece, para ver cómo se adelanta al cuarto y el quinto en esta carrera. Ahí estamos dentro. Hace poco se ha dado la situación de que Coyote, que lleva neumáticos frescos, se adelantaba a Nigel de Jong, que eso te da así un subidón guapo. Adelantar a Nigel de Jong, oye, está muy bien. Y por otra parte, perdona Manolo, Brian Heider ya ahora sí que se está acercando poco a poco a Nigel de Jong, ya está a 18, casi 19 segundos de Allman. Sí, y él lo tiene, como tú dices, Heider a De Jong lo tiene a 2.20, ahora 2.16, le está recortando. Estamos justo en su coche ahora adentro. Vemos el piloto que está ahí en el horizonte, es Nigel de Jong, pero vamos a volver, mira, y le recorta, pero bien de lo lindo. Aquí en la curva le está recortando, muy bien. El coche creo que Heider lo lleva entero, así que va, mira, 1.8, 1.80, 1.70, va bajando, lo tiene ahí a golpe de tiro. Entonces vamos a ver como Martin Allman aún todavía tiene a tiro. Yo creo que va a estar más interesante el ataque de Heider a De Jong, ¿no? Heider está a 2 segundos de Jong. Voy a quedarme aquí dentro. Va a tardar en alcanzarlo. No. Tu delay te traiciona. Heider ya está a 1.6 de... Ahora sí. Vale, pues nos mantenemos en su coche para ver, porque Allman va a doblar al... si no lo está... salto. Ya va a doblar al quinto. Ahí, vamos a ver este doblaje y luego volvemos con Heider, porque puede estar interesante el duelo Heider de Jong. El doblaje de Allman a Kaiser, el piloto que va en cabeza, doblando al piloto que está en quinta posición. Ahí lo tenemos, ahí está ya en la estela, lo tiene. Supongo que no se lo ponga muy difícil. No, eso espero, se está quedando por fuera. Kaiser, hay que compensar que Kaiser está en su quinta posición y dirá, pues pasa por donde puedas, macho. Digo yo, a ver, vamos a observarlo, está interesante porque es el quinto. Parece.
Se lo toma Ullman con calma. Estudia a ver qué está haciendo. Oye, ver. Lo adelanta por fuera. Bueno, y ahí está. Vamos a volver a Heider porque Heider sigue recortándole 0,85, 83, 82. Un segundo prácticamente. Sí, pero ya lo tiene ahí, ¿eh? Vamos, aguantamos la cámara, ¿eh? Porque este adelantamiento puede estar interesante. Aunque sabemos que Ullman ya va volando ahí delante, pasando a gente. Pero bueno, ahora tiene que darle casa todavía al cuarto. Ha pasado a Kaiser, que era el quinto, y el polaco Simon Thor está en la posición 4, pero aún le lleva una ventajita. Y creo que este duelo de Heider, la tercera posición, Nigel de Jong, la segunda, aquí viene el ataque, vamos a ver. No, creo que este es un doblado, perdón, el que lleva ahí a tiros. Coche 2, coche 3, no, es un doblado infiltrado, no, para nada. Es Nigel de Jong el que tiene delante, si no me equivoco, es que estoy... Sí, el tercero el que tiene delante es Nigel de Jong. Es que me está perdiendo el dorsal que lleva en el coche, pero lo está atacando ahora. Vámonos fuera. No, ves, tenía razón, no era. Me ha adelantado un doblado a Stephen Network. Es que me ha confundido tenían el mapa superpuesto los dos coches y no lo había visto. Exacto, y era un 160 y tanto y yo creía que lo llevaba cambiado, pero no. 162, que el piloto inglés Stephen Netherworld. Y nada, ahí tenemos a Nigel de Jong, a Heider detrás. Yo creo que el duelo ahora mismo está aquí porque Martin Ullman está tirando tranquilamente, con mucho hueco sobre el segundo. Tranquilamente no, porque va a doblar ahora mismo a Simon Stewart. Sí, pero bueno, dentro de lo que cabe. Simon Stewart al mismo tiempo está doblando a otro piloto, o sea que ahí pueden pasar cosas. Yo me decanto por el duelo, vamos a ver, es que está, bueno, venga, vamos a ver, está atacando ahora, se despacha el 103, que era el 103 al Politis, el griego, se lo ha pasado, ha pillado tráfico ahí, ha pasado a Herman también, y como cada uno, es decir, Herman se ha ido para abajo, el otro para arriba, mira Herman a la fiesta, ojo, Herman dice, eres el líder, pero yo estoy aquí... con mis galones. Con neumáticos más frescos y ellos ya llevan unas 50 vueltas, ya tienen que estar pronto que hagan la siguiente parada en boxes. Vale, pues como decías bien, el problema que puede tener Ullman ahora mismo no es la competencia por el primer puesto, sino por sobrevivir a los doblados. Está ahí con mucho tráfico en este momento. Lleva, si no me equivoco, a Herman con ruedas nuevas y lleva a otro piloto que va a intentar atacarlo. Pero bueno, creo que está haciendo el 0-4, mira, va el 4 que es Herman y el 0-4 que es, si no me equivoco... Exacto, que el polaco que va en la general en el segundo puesto. Ahí lo tenemos, ya se lo ha despachado a Ullman y sigue llevando a Herman. Ahora creo que sí que va a tener un momento de tranquilidad. Vamos a ver el duelo del coche 76 contra el 166, es decir, Brian Heider contra Nigel de Jong. Ahí lo tenemos. El hueco es 0,75. Sigue recortando poco a poco y justo estos dos llevan delante a Manatí, a Ari Cejas. Lo vemos ahí delante. Así que se está poniendo la cosa, vamos a ir cambiando la cama y le damos dinamismo, porque tiene razón Fer, hay movimiento tanto en la cabeza que se la está jugando con un doblado, se le puede acabar la fiesta, y yo voy a estar moviendo cámara tanto para Ullman como a Nigel de Jong con Heider, ahí está la fiesta. Hay un piloto que van a doblar, ellos llevan también su pelea. Ari, van a por Ari se ha abierto para el interior, recuerdo que ya son los tres únicos pilotos que están solo hay tres pilotos en vuelta. Espectacular, espectacular. Con vuelta perdida. Ari ha entrado. Van a parar ya, tienen que estar a punto ya de
de parar los pilotos que van en cabeza. Ari está entrando ahora a pit, por ejemplo, ha aprovechado que lo iban a doblar, ha dicho, pues me quito, los dejo pasar tranquilamente y que coja y que siga en marcha. Así que Aulman ahora mismo creo que rueda en un momento de tranquilidad, que los vemos en el mapa, uno va por la posición 14, pero está desahogado ahora mismo, ya pasó al 4 y vamos a ver cómo lo lleva Nigel de Jong y Brian Heider, siguen con el duelo muy parecido, ahí pegadito. Yo creo que Heider se está dejando querer, ¿eh? Es decir, se ha aproximado, lo tiene y creo que él sabe que puede ir a por la segunda plaza en cualquier momento. Y yo creo que me da a mí que no quiere atacarlo ya y meterse al lío. Y más que nada respetando los galones. Hablamos de Heider 3600 de rating contra los 6177 de Nigel de Jong. Entonces yo creo que la postura que está haciendo Heider ahora mismo puede ser inteligente. Va al rebufo, en la estela lo tiene ahí y sabe que lo tiene listo para darle el hachazo. Me da a mí la impresión, porque le ha ido recortando el tiempo bastante. Ahora parece que se ha quedado como un poco contemplativo, pero como estrategia me da a mí. Así que vamos a ver cómo va. Aulman va rodando tranquilo y mantenemos la cámara aquí con Nigel de Jong, porque decimos que Aulman ya ha abierto un hueco tanto con el que lleva detrás como al que va a doblar dentro de poco instante, que es el 14, la posición 14, que sería Andreas Hermann, que le va a costar más porque creo que lleva la ruedita más fresquita y más nueva. Así que espere, mientras tú no me digas nada, está entrando Thor ahora, Kaiser también. Mientras tú no me digas nada, yo voy a ir moviendo cámara entre el duelo Nigel de Jong, Brian Heider, para que no se nos escape. Ahí es donde está la cosa más interesante ahora mismo. Correcto, y Aulman, mira, lo estamos viendo en este momento, súper hueco con Andrea Hermann, que lo lleva adelante, y súper hueco con el 4. Así que vámonos a esta pareja, Nigel de Jong, Brian Heider, que con Aulman, como comenta siempre el Huracán, son los únicos pilotos que actualmente están en vuelta. Vamos a ver, porque están alargando mucho el stint, creo yo, los pilotos de cabeza, y ya deberían de estar entrando, porque estamos en la vuelta 140 de 283. Sí, ahora está dentro Baumgart, por ejemplo, el líder de la clasificación en general, está en pit, y Steve a la distancia. Aquí tenemos a Baumgart, que está saliendo ahora mismo 111, tira para afuera, ya ha puesto ruedas, habrá cargado combustible, y ahí lo tenemos saliendo para incorporarse a la pelea. Recordemos que este piloto es el actual líder de la general. Ahora sí que Nigel de Jong y Brian Heider van a tener faena, porque se acercan ahí a un grupito de 3 pilotos que van a tener que doblar. Vamos a verlo. Yo de ellos, yo aprovecharía para entrar a cambiar neumáticos y no complicarme la vida. Ni complicársela a nadie. Y está parando ahora mismo Marvin Aulman en boxes. Ahí está haciendo su parada en boxes. Ahí lo tenemos en pantalla. Ya Brian va a poner Heider avisa que también que va a entrar en box. ¿Y que hará Nigel de Jong entrar o se esperará como ha hecho antes? No lo sé. Nigel de Jong también está entrando, ¿eh? Ahora lo tenemos. Entran ahí todos. Vale, pues muy bien. Ahí tenemos en pantalla Nigel de Jong con Brian Heider detrás. Los dos han hecho, claro, yo me imagino que ha avisado Heider, ha dicho Nigel de Jong, pues me paro yo también. Aulman ahora mismo está ahí cambiando ruedas, lo tenemos, al líder de la carrera. Pam, pam, cambia. Hot Pursuit Motorsport, y para allá que sale tirando millas. Salida del coche 95, va por el carril de boxes, buscando la salida. Ahí lo tenemos, gran carrerón. Recordemos que este piloto está en la posición 3 de la general, y la semana pasada, hace 15 días mejor dicho, consiguió remontar 4 posiciones en dicha clasificación. Así que gran piloto, Marvin Aulman, que solo lleva 6 carreras además, ojito, Vamos a ver la salida de Nigel de Jong, que lo está haciendo ahora. Y ya que estamos puestos, vamos a recordar, por ejemplo, en camionetas, para que nos situemos un poquito. La semana pasada en Kansas ganó en la jornada 8 Jonathan Bell, pero la anterior la ganó en Richmond Marvin Aulman. Luego Brian Heider
que está haciendo buena carrera, ganó en la sexta en Chicago Land. Níger de Jong ganó la cuarta y la quinta en Las Vegas y en Atlanta. Marco Pereira ganó la tercera en Miami. Sergio Hernández ganó en Iowa en la segunda. Y Aarón Pérez ganó en la primera en Daytona. Así que estos son los ganadores del carrera de esta clase C en lo que llevamos de temporada. Recordamos que hoy estamos en Darlington y dentro de 15 días cerramos la temporada con Charlotte. Así que vamos a ver, Níger de Jong no da su brazo a torcer, vamos a ver. Yo sigo estando intrigadito, que coste, pero bueno. Oye, con tu permiso, hay ruedas nuevas, te pido permiso vamos a lanzar nuestro recordatorio de suscripción y que la peña se tire el misto un poquito. Sí, cuando... Vale, pues ahí estamos, ya habéis visto a los Cómplices Valencianos, esa banda de punk rock de los 80 que todavía siguen por ahí activos haciendo cositas y que pues son los creadores de nuestro himno, el Ramones for You, que nosotros utilizamos pues para pediros vuestra suscripción, vuestro like, vuestra campanita, vuestras novias, vuestra cartera, todo lo que queréis darnos. Cestas de Navidad son bien recibidas en el monasterio de la Orden Ramoniana, que ya sabéis que somos patrimonio de la humanidad y del Sim Racing. Pero le debe haber dado un mareo. No, estaba pendiente de que está Nigel de Jong y Brian Hilder ahí doblando pilotos. Estaba mirando, digo, a ver si pasa algo, pero no. Martin Allman está tirando, lleva adelante a Kaiser, que es el piloto quinto. La quinta posición la lleva ahí a tiro. Es increíble, ¿no? sí, vamos a volver a doblarlos. Vamos a ver a Kaiser, le vamos a poner una cámara que me gusta a mí, que sería la del maletero, y ahí tenemos la parte trasera de Yves Kaiser, viendo cómo prepara el ataque el líder, Marvin Allman. Ahí lo tenemos. Ahora recordemos que casi todos llevan ruedas nuevas, así que aunque estén doblados, pues va a haber un momento que se va a mantener el tipo. Ahí lo tenemos y sí, que van igualados de ruedas. Entonces Kaiser pues le aguanta el tirón perfectamente. Y vuelvo a incidir en este piloto. Es un piloto que está haciendo un pedazo de campeonato muy importante, y además está haciendo buenas carreras, ¿no? Así que enhorabuena. Ahí tenemos la parte trasera de Allman y vamos a sacar la cámara exterior y la vamos a lanzar a estos hombres que tienen su duelo particular por el segundo y tercer puesto. Níger de Jong, Brian Hilder. Bueno, y puede ser el momento de meter los aliados. Bueno, la cosa está tranquila, ya hay ruedas calentitas. Nosotros podemos presentar a la gente que se tira el rollo con la Orden Ramoniana.
Bueno, pues ahí hemos dejado unas pinceladas de quiénes son nuestros aliados, gente guapa que apoya el Sin Racing de una u otra manera, como Detail Park, ¿no? La empresa alicantina de vinilados de coches, que te deja tu coche como nuevo, el Spotter Manatí Spotter, Spotter gratuito que puedes descargar para correr en iRacing, en español, por supuesto, y que la vas a flipar porque ninguna carrera va a ser nunca igual. También la sala valenciana Rock City, una de las mejores salas de España, con diferencia de directo, y bueno, yo diría que la mejor de Valencia. Y luego Trascan for Gourmet, que es el chico que nos deja las cámaras fantásticas que os ofrecemos jornada tras jornada, y como no, el blog de rock, bueno, blog de rock, y que está en subterráneo.net, y como no, los periféricos de DJ Sin Racing, la empresa valenciana que te hace unos pedales y otros periféricos para Sin Racing que son demoledores. Y me quedaba como no también Territorio Musical, es que tenemos muchos aliados guapos, buenos y simpáticos. Además, solo permitimos lucir logotipos de empresas maravillosas, empresas molonas en los vehículos nuestros. Así que dicho queda, ahí están todos nuestros aliados que los podéis disfrutar y ver en la torre de NASCAR que luce en la izquierda con los tiempos y las posiciones de los pilotos. Ya hemos visto que Brian Heider dio buena cuenta de Nigel de Jong, ha pasado a ocupar la segunda posición, era de cajón, tenía que suceder en cualquier momento. Lleva muy tocado el coche de Nigel de Jong, bastante está haciendo con aguantar este chaparrón, y la verdad es que, bueno, ya habíamos comentado que Heider en cualquier momento iba a estar ahí metiéndole caña, se ha acercado y cuando se ha dejado querer un poquito y cuando ha decidido atacar lo ha hecho. Lo que pasa es que creo que está teniendo problemas de blinqueo. Esperemos que esto no le cueste, después de este carrerón que le ha upado a la segunda posición de la carrera, una desconexión absurda en mal momento, y lo retire de la circulación. De momento, así estamos en Darlington, en el circuito conocido como la Dama de Negro. Marvin Allman liderando la carrera. Brian Heider, que se ha ido un poquito al muro con el coche 76, que corre por libre en la segunda posición. Nigel de Jong, el holandés del Front Row Racing, que lleva el coche tocado, como decimos, con diferentes golpes ocasionados por él mismo, es decir, que no han sido incidentes con otros pilotos. Y luego ya, con vueltas perdidas, tenemos a Simon Thor, el polaco, Yves Kaiser, Marcus Baumgart, el actual líder, y Ari Cejas. Luego sigue Vamos a ver, Manolo, porque sí. si no sale amarilla, se puede dar la circunstancia de que el piloto Marvin Ullman doble a toda la parrilla. Vamos a ver. Estoy mirando quién queda. De momento, hasta Stoker están todos en carrera. Y ya está. Así que volvemos a Ullman y vamos a estar pendientes de ese detalle que comentas. Quedan 24 vueltas, lo que también me indica que es momento de retirar nuestra fantástica torre nascareña y mostremos el ticket. Como veis, cuidamos los detalles al mínimo y lucimos la misma torre, el mismo ticker que se utilizan en la NASCAR en esta temporada, en la NASCAR real, ¿eh? Así que así de cuidadosos somos nosotros con el Sin Racing, la NASCAR virtual. Inversión, ¿no? ¿No queréis inversión? Pues tomad inversión, como si esto fuera la FOS. 23 vueltas para el final en Darlington. Marvin Allman liderando y con un hueco ya sobre Heider de 25 segundos. Y este a su vez lleva 2 segundos sobre Nigel de Jong, que no sabemos si este hombre, el polaco Simon Thor, tendrá tiempo para pelearle la tercera posición. Ahora mismo lo tiene a 6. Poquito lejos. Sí, no le recorta. Vamos a ver cómo va Ari, ahí lo tenemos. Y ahí detrás justo hay un paralelo. Ahí lo tenemos, Kaiser.
le ha pasado el 162. Stephen Network. Y volvamos a la cabeza, pues. La cosa a falta de 21 vueltas. Esto ya es tirón, ¿no? Si vamos en verde hasta el final. Sí, a ver, vamos a ver qué pasa. Yo, hombre, me hubiera gustado que hubiera salido una amarilla, ¿no? Que hubiera agrupado un poco la carrera. Para que haya lío al final. Para que haya lío al final, pero bueno, si es en verde, pues en verde. Fantástico también. Ahí tenemos a Allman doblando al Coyote, a Moratalla, a Santi Moratalla. Lo acaba de pasar. Hombre, la verdad es que ya puestos a pedir, dices, si saliera una amarilla a falta de 10 vueltas y lo reagrupa, ¿qué pasaría? Hombre, sería un poco injusto para Allman, que le está metiendo al segundo ahora mismo 25 segundos, pero eso, claro, para Heider Heider una situación un poco caótica también, porque supongo que los pilotos que están en vuelta, que son 3, entrarían a cambiar neumático y supongo que los de atrás aprovecharían para quitarse una vuelta, con lo cual estaríamos con gente con neumáticos totalmente nuevos y coches con neumáticos viejos. Pero no sé, parece que no va a ser esa la situación. Parece que vamos a seguir en verde hasta el final. Le decía que Allman sería un contratiempo importante para él, pero Heider sería un golpe de moral. Diría, madre mía, de 25 segundos me lo ponen aquí a tiro. Y De Jong tendría tiempo para reparar algo el coche y pues no sé lo que pasaría en ese caso. Sí, se pondría un duelo, bueno, cambiaría la carrera completamente. Ahora mira, ahora está llegando ahora Marvin Allman al coche que está en 9ª posición, que sí es Frederick, y enseguida va a tener ya a Nigel de Jong delante. Wow. Tremenda carrera de todas formas de Marvin Allman, ¿eh? Carrerón, sí. Carrerón, y las cosas como son. Recordemos que ganó en Richmond, es decir, que está ganando en 2 circuitos complicados, en Richmond, y si gana hoy aquí, que todo se presagia. Además, en Richmond es que marcó además en la pole position, increíble. Así que pilotazo. Además, lo tuvimos también, oye, ahora que no sé si corrió la semana pasada, el domingo pasado en la A. ¿Puede ser? Marvin Allman, no lo sé. Ahora lo miro y salgo de duda inmediatamente. Porque gracias a la página de la Virtual Oval todo lo tenemos a mano y no, he confundido. Así que retiro lo dicho y nos volvemos aquí a Darlington, que es donde estamos. Bueno, y ya Marvin Allman tiene ahora mismo delante a Nigel de Jong. Y luego le quedará un trocito para doblar a Brian Heider, con lo cual habrá completado todo. Impresionante. Todo el dobraje a toda la parrilla. Esto merece un momento pescadilla especial, ¿eh? Es decir, no sé si va a llegar al piloto que va en 2ª posición. Pero a Nigel de Jong sí, ¿no? A Nigel, sí, está ya. Pues entonces esta pescadilla está ahí preparada ya, para que no me pille, ¿sabes? Yo ya la pongo, la gente va a decir, ¿por qué momento pescadilla? Porque es que lo de Marvin Allman hoy en Darlington es realmente increíble. Está haciendo una verdadera exhibición, poderío, ganando con autoridad. Y ahí lo tenemos, el coche 95, la Toyota Tundra, que pilota Marvin Allman del Hot Pursuit Motorsport. Tiene a Nigel de Jong, que no es moco de pavo, ojo, a tiro de doblarlo, aunque vaya tocado, pero esto es un momento pescadilla, ya no pescadilla congelada, pescadilla es extra y fresca. Es decir, que estos momentos no se van a vivir muy a menudo en la Virtual Oval ni en ningún campeonato que podáis ver. Es decir, que Nigel de Jong, el pilotazo que ganó la CAR del año pasado, la carrera anual ramoniana, está a punto de ser doblado por Marvin Allman. Vamos, estoy de verdad flipando. Momento pescadilla, que lo vamos a alargar hasta que dé buena cuenta de Nigel de Jong. Ahí lo vemos. Lo dobla y ahí estamos, sí señor. Esto
Vamos, aplauso para Aulman, carrerón. Y ahora mandamos a nuestra pescadilla de nuevo al congelador. Hasta luego. Y Aulman, bueno, nos podemos levantar y No, quitarnos el sombrero, ¿eh? sí, no sé si va a llegar a Heider porque ya son 12 vueltas las que quedan de carrera y hay unos cuantos segundos ahí que igual no llega, pero de todas maneras es una machada lo que está haciendo en esta carrera. Es muy fuerte. ¿Cuánto hierre tiene Aulman? Aulman 5.900, tampoco va cojo. Bueno, claro, Pero es una machada, tío, es un hay carrerón. nivel, hay nivel. Es un carrerón, tío. A mí o sea, al margen de que tenga tocado el coche Nigel, la carrera es impresionante, tío. Y bueno, yo estará conmigo que la victoria va a ser más que... De hecho, estaría bien la amarilla para el espectáculo, pero creo que sería injusto, la verdad. Sí, pero bueno, de todas maneras, Manolo, ahora mismo una amarilla. Nigel de Jong ya al ser doblado se ha quedado fuera ya de la pelea, porque si saliera una amarilla, Sí, pero meterían la pelea a Aulman y Heider. Brian Heider, bueno, aún tendría Nigel de Jong el Lucky Dog, Claro. mm, Y se metería en la guerra a de cuello. recuperaría vuelta, tendría tiempo de cambiar neumáticos y arreglar un poco Así el es. vehículo y Cambiaría la carrera estaría bien muchísimo. también, pero bueno, pase lo que pase, bien está. Exacto, como nosotros no tenemos la varita mágica para decidir lo que queremos, sí lo que podemos decir lo que nos gustaría, pues entonces que pase lo que tenga que pasar. Aquí tenemos a Heider en la segunda posición, también está haciendo una gran carrera y no nos olvidemos, pues como sigo insistiendo, en la quinta posición Kaiser, en la sexta Marcus Baumgart, que él va a lo suyo, va a sumar sus puntitos y va a poder mantener la clasificación arriba, en lo alto, en la general. Y bueno, Ari, que también está haciendo una gran carrera, está en la posición 7 y son puntitos que le ayudarán. Pues recordemos que Ari ahora mismo está en el top 13. Y oye, que a lo tonto, ya te digo que puede, que incluso pueda dar un salto al top 10. Así que la Orden Ramoniana, muy orgullosa de su super piloto Ari Ceja, su hermano, también conocido como el Manatí, el hombre que vuela, Marvin Aulman. Pero que vuela, pero como un cohete. Sí, tremendo. Bueno, y saludemos, ya que la cosa está muy tranquilita, saludito a esa peña silenciosa que anda por ahí viendo la carrerita, ¿eh? No os olvidéis, si no estáis suscritos, de hacerlo, porfa, que es gratuito, soy un pesado pidiendo, pero es que como se lo veo que es el típico cliché de todos los youtubers, hay que pedirlo, ¿no, Fer? Hay que decir eso de like, suscribir, campanita, sí, pues eso, nosotros hacemos lo que debemos, hombre. Así que Marvin Aulman, si te acabas de incorporar, está haciendo un carrerón, ha doblado hasta el segundo, a Nigel de Jong, perdón, al tercero, lo ha doblado, es decir, un carrerón del piloto alemán, que si no pasa nada, a falta de 5 vueltas en Darlington, va a cosechar su segunda victoria en el campeonato de la clase C de la Virtual Oval. Entonces es un momento que le podemos dedicar a todo: Marvin Aulman, Heider, De Jong, Thor, hoy ahí hay un paralelo interesante, Kaiser que viene por atrás, Baumgart por atrás, hay un poquito de lío, pero Ceja, Ari Ceja, el Manatí, Stephen Neuburg, Frederick, también son muy honrosas las actitudes de estos pilotos, Steve Baladir, Politi, porque ahí están dando el callo, Santi Moratalla, el Coyote, Andrea Herman, que ni un relámpago puede por él, ni un trueno, ni un rayo que le caiga, Federico Stoker, y hasta ahí, ¿no? Exacto. Así que también muy meritoria la carrera de todos los que están aguantando hasta el final, que quede claro. 3 vueltas, Marvin Aulman mandando, ha abierto una brecha en el segundo ya de 28, que es Heider, va solo, no tiene por... Donde puede pasar realmente es que hubiera algún lío detrás. Pero yo creo que ya la gente se comportará Los pilotos ahora, ya, ¿no? Sí, los pilotos, después de pasar esa primera fase en la que se han visto doblajes complicados, ya luego han empezado a facilitar
el ser dobrados y Vale, eso sí. hace que sea más difícil que salga una amarilla. Así es, he hecho un repaso de cámaras rápido y se están portando todos muy muy bien, es decir, van estiradísimos y no es cuestión de liar la falta de dos vueltas. Pienso que no sería justo, ¿no? Entonces, aún más mandando, esperemos, faltan dos vueltas, vamos a ver si después de la carrera nuestro querido Ari se pasa un momentito y comenta, da algunas pinceladas, algunos apuntos. Y bueno, ojo, ojo, que estamos en la vuelta final y toca el toque de corneta. Ahí está, vuelta final y el séptimo de caballería. Aulman tirando, tirando, tirando. Se ha dejado doblar muy bien el piloto que iba delante de él. No sé quién era, si era el griego Politi. Pero ahí va Aulman directo a la meta. Justo ganador. Vamos a ver cómo entra Heider. Y qué cerquita ha estado de doblar al segundo, ¿eh? Qué Sí, sí. cerquita ha estado. Vemos a Heider, Heider, Heider. Y Miller de Jong que se ha ido rapidísimamente, no ha querido. Dice, yo no quiero más líos. Vamos a ver la entrada del supercampeón Marvin Allman. Ahí lo tenemos. Esta cámara dedicada a él. Y cómo le lanzarán el banderazo en este momento. Ahí está la bandera cuadro, la checkered, que dice que hoy en Darlington ha ganado el piloto de 31 años, el alemán que corre para el Hot Pursuit Motorsport, Marvin Allman. Así que muy, muy interesante. Y vamos a verlo trompear. Me imagino que se habrá marcado. No, se ve que había quedado con alguien aquí en Darlington. Ya ha salido por puertas. Así que ahí tenemos una toma muy bonita de la meta. Y mientras nosotros hacemos nuestros numeritos, si tú quieres ir comentando algo, Fer, bienvenido sea. La carrera ha quedado de esta manera. Ahí lo tenemos. Mm, algo me está fallando ahí. Porque salen 8 pilotos nada más. No lo sé la verdad por qué. No sé, si quieres, mientras tanto voy diciendo yo el resultado de la carrera. Sí, sí, pues vete comentándolo En, mientras yo miro en aquí. primera posición, Marvin Allman, brillante ganador. Ha dobrado a toda la parrilla, menos a Brian Heider, que ha quedado en segunda posición a 30 segundos. Luego ya con una vuelta perdida, en tercera posición Nigel de Jong, seguido de Seymour Stores. Quinta posición para Jake Kaiser. Sexta posición para Marcus Baugar. A partir de aquí ya con dos vueltas perdidas tenemos a Ari Cejas, el compañero Ari, en séptima posición. Con tres vueltas perdidas, Stephen Netherworth en octava posición. Con cinco vueltas perdidas en novena posición, Ives Fredericks y Steve Aladich en décima posición. Con seis vueltas perdidas en onceava posición, el griego Anastasios Politis. Con 8 vueltas perdidas en doceava posición, el amigo Coyote Santiago Moratalla. Con 10 vueltas perdidas en treceava posición, el amigo Andreas Hermann. Luego ya con 13 vueltas perdidas en la catorceava posición, Federico Stocker. Luego ya, bueno, con muchísimas vueltas perdidas, 15 Denis Weiss, 16 para Borre de Hase, 17 Heiko Juneman y el último Jake Foster, que si no recuerdo mal, no No ha llegó corrido. a dar la salida o se retiró nada más empezar. Y Manolo, si te parece bien, tenemos aquí al protagonista del equipo en la carrera, Muy al bien. compañero Ari Cejas. Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo fue la transmisión? Pues la transmisión muy bien, viendo aquí cómo
El Marvin Aumann hacía un carrerón, casi ha dobrado a toda la Sí. parrilla y un ritmazo impresionante. Sí, la verdad que fue una exhibición por parte de él. Me llamó la atención cuando venía por detrás mío y vi que el segundo venía adelante, ganó mucho y bárbaro, la verdad que para sacarse el sombrero la actuación que tuvo él. Y bueno, de mi parte, conforme hubo tanto verde que era lo que podía dar, ¿no? Me parece que la carrera puso a cada uno en su lugar, con tanta bandera verde, según a su ritmo, y bueno, hasta ahí llegué. Al final era nada más, y cuando digo el final, diría las últimas 80 vueltas de traer el auto a box porque el de atrás venía muy lejos y el de adelante también. Bueno, es una séptima posición que te viene muy bien para coger ahí unos puntitos para la clasificación general Sí, y- definitivamente, y definitivamente. muy bien. ¿Qué tal los Así- dobrajes y el ser dobrado y eso? Al principio de la carrera hemos visto ahí situaciones muy complicadas y luego parece que ya la gente ha empezado a facilitar un poco más la faena, ¿no? Y aún cuando se facilita en este circuito, Fernando, muy, muy formal lo veo, en este circuito Fer, es muy difícil, aún cuando se quiere dejar pasar a uno, ¿no? Eh, por ahí lo más confiable y recomendable es hacerlo en las rectas, cuando se quiere ceder paso, levantar un poquito ahí, porque en el trazado de las curvas es muy complejo y casi siempre se va al toque. De hecho, la única amarilla que tuvimos se produjo de esa manera. Federico ahí enganchó con Santi y lamentablemente, bueno, ahí salió la única neutralización que tuvimos en la carrera. Ujú. No sé si Manolo No, yo quiero lleva... comentar, no, que darle la enhorabuena por su tranquilidad, su manera de afrontar la carrera y bueno, estamos mostrándole a nuestros visitantes, a nuestros espectadores, cómo queda la clasificación general y le quería decir a Ari que mira, el esfuerzo ha valido la pena, ha ganado 3 posiciones y a falta, como decimos siempre, de bonificaciones, castigos y todas las zarandajas que puedan venir detrás. Ahora mismo, a día de hoy, en este momento, Ari Seja está en el top 10 de la clase C de la Virtual Oval, lo que no es moco de pavo. Es decir, ha recuperado 3 posiciones, ha subido 3 posiciones. Oye, ya está dentro de 10 pilotos. Recordemos que aquí teníamos 71 pilotos inscritos, que no está nada mal, ¿no? Para competir en esta primera temporada. No, perdón, voy a ser legal. 55 pilotos de 14 nacionalidades inscritos en este campeonato de la clase C. En la falta de una sola jornada, Ari Sejas ocupa la posición 10ª y tiene a tirito alguna cosita más por ahí arriba. Así que ahí estáis viendo la clasificación y yo, nada, yo estoy acostumbrado a que sea Ari el que haga las preguntas. Entonces, él se puede explayar, añadir lo que quiera, porque yo no, claro, autopregúntese usted, no, pero bueno, yo creo que lo que comentas está bien si quieres añadir algo para no alargar esto, que ya bastante esfuerzo hace con correr la C, la B, retransmitirla, es decir, que eres un auténtico crack, que diría aquel. Entonces, pues Quiero bueno. decir algo más, pero ya en rol de comentarista. Ya me pongo la ropa de comentarista y me la dejo puesta hasta el domingo, porque veo la tabla de posiciones y la lucha por el torneo realmente está apasionante, porque viene Baumgart, Schwartz y Aulman, y aparentemente Aulman viene con un ritmo y recuperando desde atrás, así que la definición en Charlotte va a estar realmente apasionante. Sí, sí, porque de hecho es correcto, pues tanto el polaco Thor como el alemán Aulman están ahora mismo segunda y tercera posición con 238 puntos, es decir que, y a 2 del líder de Baumgart, es decir que Charlotte puede estar muy bien tanto para la Ari, se dejar la orden ramoniana y el duelo por el podio, es decir que esa fiesta nos espera dentro de 15 días. Así, el día... No, digo que dentro de 14 días. Bueno, vale, 14 días, muy bien, corregido. Entonces nos vamos y decimos la fecha exacta, 2 de junio, es decir, antes ya de que arranque el verano europeo, día 2, miércoles, estaremos en Charlotte y me espero que esté Fer acompañándome, que querido Ari esté en la pista y estemos cantando y celebrando un super top 10 de Ari Sejas, ¿cómo no? Chernobyl Pluguero, sí que la vamos a hacer. Es la RO TV, Ramones Oval Televisión. No vamos a aplaudir, aplaudimos a todos, pero con especial
entusiasmo a nuestro compañero de orden, por supuesto. Así que, Ari, la última palabra para ti y para Fer. Hay gente por ahí escuchando todavía, se ve que os va el salseo. Es decir, la gente empieza a llegar, ¿sabes? Cuando empieza a decir, uy, ya va terminando la carrera, ya se ponen a marujear, a salsear. Venga, pues vamos a ponerlo allí. Así que os saludamos y nos vamos a despedir con lo que tenga que decir Ari y con lo que tenga que decir el huracán Fer. Bueno, pues yo cojo la iniciativa y dejo a Ari el último. Recordar a la gente que nos está viendo que hay ahí una noticia de que parece que Lattice está preparando un campeonato y bueno, estar atentos ahí a la web de Lattice porque pronto supongo que nos llegará información y nada, un saludo a todos, gracias por la compañía y en 14 días vuelvo a estar aquí con Manolo. Ari. Bien. Y la próxima transmisión, el domingo no, sino el otro domingo de Ramón Escobar TV es lo próximo en la clase A. Ahí va a estar Manolo junto a mi persona trayéndoles las incidencias de lo que va a ser la fecha de Charlotte, el 30 de mayo. Linda fecha. Y ya que está de paso y hablando de Lattice, los dejo invitados para aquellos que quieran trasnochar. Y no tanto, porque a partir de las 8 de la noche de Argentina, que vendría a ser 8, 9, 10, 11, a la 1 de España, está la transmisión en vivo de la clasificación de las 500 de Automundo, que amablemente está auspiciando Rock City. Y bueno, y es un evento bastante importante porque se hace en el mismo formato que la oficial. Pues bien, mira, y ya que lo apunta y que estamos hermanados ahí con Rock City, con Lattice, que los queremos mucho, este evento tan especial que organiza Lattice, yo os dejo, como siempre, el enlace en el chat para que se quede grabado durante toda la semana, bien plasmadito, es decir, que incluso cuando lo estés viendo en diferido, entiendas de qué estamos hablando. El último comentario, el que va delante de Spirit, de Adrián San José Arenas, pone la dirección de Lattice, donde está esa Automundo 500, así que invitados estáis para hoy, que creo que, bueno, el carrerón final será el día 29 de mayo, que ahí, esa sí que voy a trasnochar, si hay que trasnochar para verlo en directo de la Pelapa, que coste, ¿eh? Es decir, que esa sí que voy a estar ahí porque... Es temprano, no va a hacer falta que trasnoches. No, perdona, trasnochar para mí ya son las 11 de la noche. Qué lamentable. Es a las 20 de España, así que no vas a tener que trasnochar. Vale, chicos, pues nada, oye, un placer como siempre estar con vosotros y nos despedimos. Saluditos para los que estáis por ahí. Nos alegramos, Santi, también que hayas terminado la carrera y nosotros pues nos... Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz,
Lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.